Buenos días, compañero Jesús. ¿Ya podemos empezar ya? Profe, buenas tardes. Sí, profe, ya podemos empezar. Cuando guste usted, profe. Gracias, buenos días, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes un día más, un día menos del verano, obviamente. Bien, buenos días. Vamos a empezar nuestra semana 6. Cualquier cosita respecto al tema del día, encantadísimo sus preguntas, jóvenes. Vamos a ir afinando al 1 de 10. A partir de esta semana vamos a desarrollar temas integrales ya. Bien, buenos días, ¿cómo están? Camila, ¿qué tal? Buenos días, Quiero. Bien, buenos días, Ángelo, ¿qué tal? Bien, amigos, el tema que vamos a desarrollar hoy día, hemos seleccionado un tema que usualmente no se desarrolla en el repaso, pero creímos conveniente hacerlo, puesto que es importante, nos sirve también para comprender mejor un texto y para afianzar de alguna manera la lectura o la forma como vamos a leer ese texto, ¿no? Conocer obviamente el tipo de texto, ¿no? ¿Qué tipo de texto evidentemente implica mayor análisis, concentración o quizás otro tipo de estrategia? De ahí la importancia que tiene ese. Entonces, es verdad que en San Marcos solo vienen dos tipos de textos según su intención, pero podría haber una variedad de textos según su estructura o según su contenido. Entonces, nos interesa en principio conocer esa clasificación de textos. ¿Bien? Entonces, repito, en San Marcos es conocido, y usted y yo sabemos que viene pues el texto expositivo y argumentativo, ¿no? Entonces, nos vamos a abocar a ambos textos, sin dejar de lado los otros textos también. Obviamente nosotros proponemos mucho más estos textos, o proponemos un texto narrativo, usualmente no es así, tampoco proponemos un texto descriptivo, ¿no? Proponemos solo más argumentativos y más expositivos, y también obviamente incluimos uno que otro texto ahí de esa corte, bien, del corte narrativo, descriptivo o incluso instructivo, en algún momento se pondrá también. Entonces el tema de hoy día interesa bastante, uno porque nos ayuda, deseo yo, a recapitular nuestra forma de lectura, a no leer de la misma forma como tal vez hacemos un texto de pronto argumentativo que un texto expositivo, ¿no? Quizás hay diferencias que debemos encontrar, pero nunca, nunca, sin dejar de leer primero las preguntas, luego recién proceder, jóvenes, a leer el texto. Entonces, cualquier cosita respecto a día, encantado, amigos, su pregunta. Bien, entonces, vamos a hablar brevísimo sobre la tipología textual. La tipología textual es una disciplina que tiene por función, obviamente, estudiar los textos de acuerdo a ciertos criterios. ¿Bien? En este caso, en nuestro contexto, vamos a usar tres criterios, ¿no? De acuerdo a su contenido, de acuerdo a su intención, de acuerdo a su estructura. ¿Bien? Y tal vez agreguemos otros textos más si es que hay tiempo. Entonces, la tipología textual es eso, una disciplina que estudia y clasifica ciertas características. Es la clasificación de los textos basadas en ciertas características comunes, lo que permite diferenciar algunas cualidades que ayudan a mejorar la comprensión lectora. Debemos, en consecuencia, tener familiaridad no solo con el tema, sino también con la organización de la información, con la forma en que nos entregan. Así es. Y conocer ese tipo de textos de manera prefigura la carrera a donde usted va, ¿no? Tú vas a leer con placer si el texto que estás leyendo se vincula de una manera con la carrera o con las disciplinas que tú vas a tratar en algún momento. Y seguramente vas a leer en algunos casos, no espero que no, con displicencia si el texto de pronto no tiene nada que ver con su carrera encima. Pero de alguna manera, jóvenes, eso es una prefiguración de los textos que en algún momento usted va a usar. ¿No? Entonces, aquí hay un conglomerado, mira, de texto, ¿no? Argumentación, exposición, descripción, narración, ¿bien? Todos esos textos que usted observa aquí, evidentemente son la tipología de acuerdo a su intención del autor. En ese primer texto, de manera general,
Bien, los tipos de textos según su contenido. Oiga, los textos científicos y los textos humanísticos. Ambos textos son usados obviamente por San Marcos. La cantidad obviamente varía de acuerdo al área donde usted va, ¿no? Si vas al área de ciencias sociales o derecho, obviamente habrá pues más textos humanísticos. Si los tres o dos de los textos van a ser humanísticos. Si usted va a la carrera de ingeniería o de medicina, seguramente habrá dos textos científicos y un humanístico, ¿no? Entonces, ambos sexos se usan en San Marcos por su necesidad y por la vinculación que hay pues con el área. Entonces, el texto humanístico, rápidamente usted lo va a reconocer, y eso lo conoce por historia universal, porque el texto humanístico tiene como tema principal al hombre. El hombre y su forma de pensar, la interacción del hombre en su sociedad, ¿no? Su forma de pensar, su forma, su religión, su interacción, una serie de cosas que el hombre pues desarrolla en su sociedad. Ese es un texto humanístico. En cambio, el texto científico habla netamente de ella, ¿no? El desarrollo a partir de la ciencia, ¿no? El desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, ese sería pues un texto científico. Un texto científico, a diferencia de un texto humanístico, usa más palabras en sentido denotado. En cambio, un texto humanístico utiliza ambas. Utiliza las palabras en sentido denotado y connotado. La ciencia no podría hacer eso, porque causaría pues un desorden total. Entonces, la ciencia es bastante restringida. Utiliza un lenguaje universal, pero es muy restringida. Solo vamos a ponerla así, solo para conocedores, ¿no? Una persona que tenga ciertos conocimientos sobre un tema en particular va a comprender mejor un texto científico. En cambio, un texto humanístico es más restringido. ¿Bien? El lenguaje ya no es universal como el científico, sino es un lenguaje pues, de pronto pues, más pormenorizado. Entonces, en cambio, una fórmula científica conoce el científico de Perú, de América, quizá de Asia, de Europa, todos conocen la misma fórmula. Entonces, un texto humanístico. Los sexos, entonces, científicos y humanísticos según su contenido. Ahora, según su estructura, ese texto nos interesa. Según la ubicación de la idea principal y las ideas secundarias. Según la ubicación de la idea principal, ¿bien? O la tesis, porque son dos cosas, ¿no es cierto? La idea principal y la tesis. De acuerdo a la ubicación de la idea principal o la tesis, hay 5 tipos de textos, ¿te acuerdas? El texto analizante, el que más viene, el que más se usa, el texto sintetizante, el que tiene la idea principal al final, el texto centrado o centralizado, que tiene la idea principal en el centro, el texto encuadrado, que tiene la idea principal al inicio y al final, y el texto paralelo, que tiene pues idea de la misma jerarquía. Bien, decíamos que ese texto analizante es el que más se usa en diferentes exámenes. Bien, es el más usado. La idea principal de ese texto es al inicio. A diferencia de las otras ideas, ella sintetiza lo mejor de la argumentación. Ese texto analizante tiene una estructura deductiva. Profeta, ¿cómo así? Va de lo general a lo particular. ¿No? Esa es la estructura de un texto analizante, de lo general a lo particular. Es como un triángulo invertido. ¿Bien? Ese es el más usado. Si usted lo utiliza como una estrategia, sería ideal. ¿No? Entonces, ese texto analizante presenta la idea principal al inicio, en la primera oración o está en el primer párrafo. O todo el párrafo, si hubieran varios, sería la idea principal. Obviamente no te lo van a proponer de forma literal como alternativas, la idea principal, sino muchas veces va a estar sintetizada. Entonces, ese texto analizante es el más usado por diferentes exámenes de admisión. ¿Bien? La mayor cantidad de textos que tú practicas, que tú lees, que los exámenes son analizantes. El texto sintetizante
Empieza con ideas secundarias y termina con la principal. ¿Bien? Ese tiene pues un ordenamiento de sus ideas de manera, jóvenes, inductiva. Va de lo particular a lo general. ¿Bien? Es como un triángulo. Empieza con lo particular y termina con lo general. Ese es un texto sintetizante. Entonces, la idea principal de un texto sintetizante es al final. A ese texto analizante lo llaman también texto deductivo y a ese texto sintetizante lo llaman texto inductivo. Y a ese texto sintetizante analizante, ¿sí?, lo llaman centralizado o ni lo llaman texto inductivo y deductivo. Entonces, ese texto tiene la idea principal en el centro. Empieza con ideas secundarias, ¿sí?, empieza con ideas secundarias y evidentemente en el centro está la idea principal y luego pues jóvenes expone con ideas secundarias. Entonces, ese texto sintetizante, analizante, también es conocido como inductivo y deductivo, o simplemente texto centralizado. Y el texto encuadrado, ¿sí?, tiene la idea principal al inicio y al final. A ese texto también se le llama, jóvenes, analizante sintetizante, o también se le llama deductivo inductivo, ese texto. Pero de esos 5 textos, el que más se usa, obviamente, es el texto analizante. Y el texto paralelo, muy poco usado. El texto paralelo, muy poco usado. Al momento de hidratarse. Decíamos que tiene idea de la misma jerarquía. Entonces, ese texto, pues, de pronto está constituido solo por ideas secundarias o está constituido por ideas importantes. Dentro de esta clasificación también tendríamos que agregar el texto dialéctico, que presenta 2 textos. Bien, en este caso 2 textos argumentativos. Y también tendríamos que agregar acá, según su estructura, digo, su estructura macro, no la estructura de las ideas, la ubicación de las ideas, sino su estructura macro, tendría que estar el texto con imagen o el texto mixto, ¿no es cierto? Entonces, según su estructura, la ubicación de la idea principal y las ideas secundarias son esos textos, ¿no? Analizante, sintetizante, sintetizante analizante, encuadrado y paralelo. Ahora, según su discurso, su estilo o intención del autor, mira, según el discurso, el tipo de discurso, o sea, estilo, la intención del autor, en este caso, tenemos el texto descriptivo, expositivo, instructivo, narrativo y argumentativo. Esos son los textos que hay según la intención del autor. La intención del texto descriptivo es básicamente eso, describir las características del desarrollo temático de un tema. La intención del texto instructivo es eso, instruir, enseñar a construir algo o hacer algo. Y la intención de un texto narrativo es narrar un hecho real o ficticio. Sobresalen fechas, lugares, personajes. ¿Sí? Esos 3 textos no utiliza San Marcos. A San Marcos, al sanmarquino, le interesa practicar con textos expositivos y textos argumentativos. Entonces nosotros sí nos vamos a abocar a hablar solo de ambos textos. Entonces, el texto expositivo es aquel texto que tiene la intención de explicar, de detallar, de exponer un tema. Para eso se vale de muchos puntos de vista. El autor conoce, domina mucho el tema, habla de su antecedente, consecuente. El autor, pues, resume todo en un determinado texto. O sea, tiene tú un parámetro bien estructurado. Entonces, un texto expositivo expone con claridad las ideas sobre un determinado tema. Entonces, en San Marcos se usa pues ese texto con frecuencia. Y el texto argumentativo, ese tiene la intención de convencernos sobre un determinado asunto. En este caso,
ese determinado asunto de la tesis. Entonces, un texto argumentativo tiene la intención de convencernos sobre la opinión particular que el autor emite. Esa opinión particular se llama tesis. Entonces, todo texto argumentativo presenta tesis. Y esa tesis va a ser reforzada por los argumentos. Los argumentos van a ser las razones que el autor, mira, las razones que el autor utiliza para convencernos sobre su tesis. Entonces, el texto dialéctico, ¿bien?, se vincula con ese tipo de texto. Entonces, ese texto argumentativo, a diferencia de los otros textos de acá, tiene tesis y tiene argumentos. Entonces, la tesis es la toma de postura por parte del autor acerca de un tema, a favor o en contra, y además, jóvenes, va a estar sustentado, defendido por argumentos. Y los argumentos son las razones que él va a usar para convencernos sobre su tesis. Y ahí la clasificación así raudamente repasito sobre la tipología textual y el texto o los textos que usa o se usa más en San Marcos. Bien, hecho ese repasito, si tuvieras alguna super pregunta, encantadísimo. Ahora sí pasamos netamente a la práctica. Bien, jóvenes, hay preguntas, todo bien, más o menos, ¿recordó? Observe este primer texto. ¿Bien? Vamos a ubicar la idea principal y la tipología textual que acabamos de expresarles. Obviamente, a esas alturas de nuestra vida, nosotros reconocemos fácilmente un texto por algunas palabras o por algunas preguntas, pero debemos reconocer el texto. Algunos prejuzgan el texto por su dimensión, pero mejor sería tratar de captar el texto o entender el texto por algunas palabras que presentan. ¿No? Lee una palabra, ese texto es historia. ¿No? Lee un par de palabras, una frase, ese texto es filosofía. Entonces, eso implica pues que yo voy conociendo el texto. La etología es una disciplina desarrollada principalmente en Europa, la cual sostiene que la conducta animal es innata. Desde ya, el texto pues tiene una tendencia a detallarte, a explicarte, oiga, un estudio bastante profundo sobre algo en particular, sobre la conducta animal. En muchas especies animales puede observarse patrones fijos de acción, similaridad, ¿no? Actuación casi similar. Un ejemplo es el de la avispa excavadora, que solo captura abejas de miel. Oiga, el autor ha hecho una investigación, ha observado eso, seguramente por mucho tiempo o algún tiempo. Y entonces aquí nos está exponiendo, nos está explicando esa investigación que él hizo. Sin ninguna experiencia previa, la avispa hembra de esta especie excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja. La paraliza con un preciso aguijonazo en el cuello, vuelve a su guarida y cuando tiene suficientes abejas, pone un huevo en una de ellas y sella la cámara. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su concepción. El texto que usted acaba de leer, obviamente, es de corte científico, obvio, total, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora bien, el texto también, por la intención que tiene, oiga, está de alguna manera explicando, detallando, fruto de una investigación, parece ser hecho por un buen tiempo, ¿no? Cómo se comporta la abeja y parece que tiene pues una herencia dejada de, vamos a llamarle padres. Entonces, hace un procedimiento y una serie de presas sobre una de ellas, pues, inocula, en ese caso, un huevo y la sella. Ahora bien, debo ubicar primero la idea principal de ese texto y luego seguramente darme cuenta, ¿no? Aunque ya te dije, ya, pues el texto que usted ha leído es un texto científico total, ¿cierto? Ahora, por la temática, por la intención, es un texto expositivo, porque
que está exponiéndote en qué consiste la disciplina llamada etología. ¿Bien? Y escogió un caso particular y está exponiendo el tema. Bien, entonces, ese texto pues es un texto científico, ¿no es cierto? La idea principal está aquí al principio, ¿bien? Donde te explica qué cosa es la etología, ubicación y qué cosa estudian. Y luego el dato particular sobre la abeja. Por su contenido este texto, científico. Por su estructura este texto, bueno, ahí está, ¿no? La idea principal al inicio, un texto analizante. Y por su intención o por el tipo de discurso, también te lo había expresado, repasito, que es un texto expositivo. Ahora, con este mismo criterio de análisis que acabamos de hacer, y esto es una forma de resolver texto, repaso, reconociendo el tipo de texto, según su contenido, según la ubicación de la idea principal y la intención del autor, y reconociendo la idea principal, a esa resolución se llama análisis temático. ¿Bien? Y a eso apuntamos hoy día. Vamos, ahora lúcete tú con este segundo texto. Vamos, ¿qué me dices a ver de ese texto? Lee el texto y dime así con letritas, aunque sea, profe, ese es un texto científico, humanístico, analizante, sintetizante, encuadrado, paralelo. Hoy es un texto narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. ¿Qué tipo de texto es? A ver, vamos, Perú, lúcete, a ver. Lea ese pequeño texto. Bien, a ver, Morracito, vamos, dime, ¿qué tipo de texto es? Bien, muy bien, claro que sí, doctor, excelente, muy bien. Es un texto argumentativo, qué chévere, de verdad que sí, muy bien. Oye, ¿y dónde estaría la tesis de ese texto? A ver, ya, acá es un texto argumentativo, entonces se tiene tesis y tiene argumentos, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, esa es una opinión que él tiene, ¿no? Bien, una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de los miles de autos que circulan por la capital. Que algunos salgan solo los días de la semana
y los otros días los conductores usen el transporte público. Hasta ahí, él cree que así se podría solucionar el caos vehicular limeño. Ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿cuál es su tema sobre el caos vehicular limeño? Bien, que se solucionaría si se restringe, evidentemente, el tránsito de algunos vehículos. Esa es su opinión esa es la tesis que él plantea, ¿no? Y los argumentos que él proporciona es que algunos salgan solo algunos días de la semana y los otros que salgan pues otros días, ¿no? Como se hizo en México muchas veces, en algún momento. De esa manera las vías se liberarían y el tránsito sería mucho más fluido. Oye, tiene sentido lógico, ¿sabes por qué? Porque hay gente que tiene un camionetón y solamente una persona, ¿no? Es el colmo. De verdad que sí, hay gente que tiene un carro inmenso y solo una persona, ¿no? Yo no sé si lo hace por monería o lo hace por comodidad de repente, pero yo tengo mi camioneta. Usualmente cuando tenía que irme a trabajar al sur, iba caminando en la camioneta, pero veo que uno me salía caro, ¿no? Y segundo tenía que renegar porque el congestionamiento era fatal. Entonces un día decidí, ¿sabes qué? Irme en el tren. Y llegaba más rápido, más barato y empecé a ahorrar dinero. Entonces, pero hay gente que no piensa así, ¿no? Cree que bacán es chévere, puede ser chévere, pero yo solo en mi camioneta gastaba más plata, el peaje que está a más de 5 soles ya, no, le está mal. Con 5 soles voy, regreso y vuelvo a ir otro día a mi trabajo, ¿no? Es más barato. Entonces, hay gente que no piensa así, pues, ¿no? Entonces cree que es mejor ir tú solo y tu camioneta, ¿no? Entonces, qué chévere que me vayas manejando, ¿no? Puede ser chévere, sí puede ser chévere, pero también genera, pues mira, todo este congestionamiento bravo. Ese medio ha funcionado exitosamente en México, un país que tenía problemas de congestionamiento vehicular más graves que los nuestros y que ahora es una ciudad mucho más ordenada. Y tendría sentido lógico porque así, ¿no? Algunos salen los días impares, vamos a llamar, y algunos salen los pares, ¿no? Pero no, pues acá todo el mundo quiere salir, ¿no? Hay cuarentena, pero parece que no hubiera cuarentena, normal. Entonces, qué bien que me hayan dicho que es un texto argumentativo, y es un texto, si es argumentativo, de hecho, que es un texto humanístico, de hecho. Entonces, todo texto argumentativo generalmente va a ser humanístico. ¿Sí? Entonces, aquí es un texto humanístico. ¿Y dónde estaba la idea principal? En verdad, más que idea principal es tesis, porque la opinión del autor es al inicio. Es al inicio. Ahí, mira. Esa es su opinión de él, ¿no? Una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de los miles de autos que circulan por la capital. ¿Bien? ¿Y cómo así voy a restringir? Unos salen unos días y los otros salen los otros días. El texto, según por su contenido, es un texto humanístico, obviamente, humanístico. ¿Bien? Habla de una acción que hace el hombre para con su sociedad. Por su estructura, oiga, está al inicio, pues la idea principal, en este caso la tesis, ¿no? Es un texto analizante. Y por la intención, ya lo han dicho ustedes, es un texto argumentativo. Muy bien, ese texto. Ahora, acostúmbrate a reconocer el tipo de texto según las palabras que usted observe en ella, ¿no? Y eso le va a ayudar a prefigurar la forma de lectura, ¿no? Aunque tú y yo sabemos que lo primero que debes hacer es mirar las preguntas siempre, interiorizarlas, y eso a ti te va a ayudar a reconocer el texto, ¿no? Bacán, dice, me parece que es un texto de filosofía. Entonces, de alguna manera, pues tu mente se prepara para una lectura mucho más analítica. En todo caso, ya vas a ubicar tu pregunta con mucha más preponderancia en el texto. Entonces, por eso es importante reconocer las palabras y de acuerdo a eso conocer el tipo de texto. Vamos, lúcete repasito acá, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál es cuál? A ver, ¿cuál es cuál? ¿Qué tipo de texto sería este?
muy bien, doctor, muy bien. Mira, a ver, tiene que decirme pues los tres, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Científico, humanístico, ya me han dicho ya por la intención, ya me han dicho ya muy bien. Y según su estructura, bueno, ¿dónde está la idea principal? Recuerda que la idea principal sintetiza lo mejor de la exposición. De pronto es la idea más importante, sintetiza lo mejor de la exposición. O sea, tiene pues de alguna manera tiene palabras generales. Muy bien, claro que sí, excelente. Muy bien, caballero que a mi hijo ya me dijo el contenido y también me dijo la intención. Bien, varón, los dos están bien. Y la señorita y el joven, perdón, la señorita también, por su contenido, efectivamente es eso. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína. Para tú afirmar eso o para afirmar eso, de hecho que estás analizando, investigando la estructura interna ya de ese café, no del cafeto, del café, del producto en sí, ¿no? Entonces le has hecho incluso un análisis químico, ¿no? Porque para decir que es una sustancia alcaloidea denominada cafeína involucra obviamente una investigación, ¿no? Netamente química, que también se encuentra en el té y en pequeña proporción del cacao. Entonces, esa es una comparación, una analogía, ¿no? Entonces, ese texto definitivamente ese es un texto científico. ¿Por qué? Porque hay un análisis químico y hay una comparación con otros productos, ¿no? Que también seguramente se hizo un análisis químico. Entonces, con toda razón, tú has dicho es un texto científico y es así, es un texto científico. Ahora, para hacer ese análisis y para encontrar semejanza, de hecho que has investigado o está investigando la persona, entonces, tal cual usted dice, profeta, ¿es un texto expositivo? Claro que sí, ¿no? Es un texto expositivo. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorios y circulatorios. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Entonces, todo eso, obviamente, pues es un análisis netamente científico, ¿no? Un desarrollo netamente científico. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día. Así es, en el día. Pero en la noche no es muy recomendable, ¿no? Porque vas a estar despierto buen tiempo. O para recuperar las energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Debris y Astrid Nelly de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas, como las anfetaminas o la cocaína. Obviamente, te genera dependencia, sí, pero no te genera, pues, más allá eso. Toda esta segunda parte, pues, hace que el texto, pues, ha sido investigado y el autor esté exponiendo los beneficios del café. Muy bien. Nos faltó solo una cosa ahí, ¿sí? Nos faltó solo el texto según su estructura. Es un texto científico, ¿sí? Es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. Ahí está la idea principal de ese texto, los beneficios del café. Y lo que también usted con certeza dijo, profeta, es un texto exposivo. Ahí está. No hemos hecho nada, no hemos inventado nada acá. ¿Sí? Prosigamos. Alúcete acá en este texto, a ver. Leamos ese texto.
Bien, a ver, este texto hagámoslo. En principio habla de una persona, ¿no es cierto? Habla de una persona en particular. Habla de la actividad de una persona. Bien. Roger Bacon, o algunos dirían Bacon, heredó de su maestro, Robert Grosset, su afición por las ciencias y su inquietud por la metodología. En la edad de oro de la filosofía y teología escolástica, cuando prevalece en todas las escuelas el método racional deductivo y se desdeña desprecia, ¿no?, la utilidad práctica del saber, Roger Bacon constituye una excepción notable. Dos ideas resultaron especialmente revolucionarias a sus contemporáneos. La primera, su actitud antiliberal y antiaristotélica, de que la ciencia debe ponerse al servicio de la vida práctica. La segunda, el énfasis a la experimentación como punto de partida para la ciencia. En detrimento de las autoridades científicas, sobre todo Aristóteles, admitía sin discusión y la deducción como método universal del saber. Roger Bacon fustiga, critica las lacras presentes en los intelectuales de su época, oculta la propia ignorancia con la retórica y la dialéctica verbales. La falta de inquietud científica se refugia en lo dicho por los antiguos, los prejuicios que entorpecen el avance verdadero de la ciencia. O sea, critica a muchos dogmáticos, ¿no?, que creen que ya se dijo la verdad y no existe más que eso. Entonces él critica eso. Pero habla de una persona en particular. Entonces, ese texto es un texto humanístico, ¿no?, porque habla de la vida de una persona, ¿no?, cómo fue una persona. El texto humanístico. ¿Ahora qué cosa se habla centralmente de ese texto humanístico? ¿Bien? Aquí al inicio. Roger Bacon heredó de su maestro Robert Grosseteste su afición a las ciencias y su inquietud por la metodología. Y justamente ese concepto de la metodología lo va a llevar a refutar a Aristóteles en muchos pasajes de su estudio seguramente. A ver, por su contenido entonces, me han dicho los otros, pero no me han dicho si es humanístico o científico. Si está hablando de una persona, oiga, muy bien, claro que sí, muy bien, excelente, claro. Si está hablando de una persona, ¿bien?, está hablando de una persona, la vida de una persona, lo que hizo una persona. No está hablando del desarrollo de la ciencia, ¿no? Si tú hablas de una persona, está hablando del hombre en sí, pues entonces no puede ser considerado, pues, científico. Es un texto humanístico. Se está hablando del otro, de un hombre, del hombre en sí. Entonces no puede ser científico. Entonces, la ciencia no habla del hombre, no habla del hombre, la ciencia. Habla de lo que hace ese hombre. O sea, del aporte de ese hombre. Pero no, si habla del hombre en sí, es humanístico. Si habla de lo que hizo ese hombre, bueno, de algo en particular, ya tendría que ver ya con el aspecto netamente científico.
Ahora, por su estructura, un texto analizante. Y por su tipo de discurso, por la intención, por el discurso que tiene, decíamos pues que este texto es expositivo. Expositivo. A ver, vamos, respóndeme esa preguntita, a ver, vamos. ¿Qué dices tú? A ver, primera preguntita, a ver, vamos. A ver, la pregunta dice, según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Me han marcado dos respuestas. Una de ellas fue, mira, el prejuicio de los contemporáneos. Mira, el prejuicio de los contemporáneos de Bacón era su falta de inquietud científica. La otra, me ha marcado esta. Para Bacón, la deducción era el método universal del saber. Roger constituye una excepción notable, o sea, antes solo era teoría, más no práctica. Antes era solo teoría, más no utilidad. O sea, antes eran cuantitativos, más no cualitativos. Entonces, eso no le parece a Roger Bacón. Entonces, a Luis, ¿no? Y desdeña la utilidad práctica de saber, Roger Bacón con una excepción notable. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta estaría en esa primera parte. Cuando prevalece en todas las escuelas el método racional deductivo y se desdeña la utilidad práctica del saber, o sea, no le interesa si es aplicable, si se aplica o no se aplica, simplemente dicen la teoría. Roger Bacón constituye una excepción notable. Dos ideas resultan especialmente revolucionarias a sus contemporáneos. La primera, su actitud antiliberal y antiaristotélica, de que la ciencia debe ponerse al servicio de la vía práctica. La ciencia debe ayudar al hombre en su practicidad, debe ser práctica, aplicable. No solo debe ser teórica, ¿no? La ciencia, si hace algo, debe servir a la humanidad, no solo a un grupo de personas. La segunda, el énfasis en la experimentación. Parece que antes solamente se hacía la teoría y no se experimentaba, ¿no? No era aplicable y tampoco se experimentaba, solamente se plasmaba, ¿no? Entonces, la respuesta que ustedes han dado algunos está muy sesgado, o sea, muy restringido, dice. Según Bacón, según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Sostenía que la ciencia debe incluir la experimentación en su procedimiento, claro, en la segunda, justamente la segunda postura es lo que dice, la experimentación, lo que antes no se hacía. Para Bacón la deducción era el método universal del saber. No lo hice eso. Ahora, la otra que marcaron, el prejuicio de los contemporáneos de Bacón era su falta de inquietud científica. Sí había inquietud científica, pero lo que no había experimentación, no había practicidad. O sea, la ciencia proponía cosas, pero no era práctica, ¿no? En todo caso era de dominio de un grupo de personas, más no de todos. Entonces él critica, no debe ser práctica la ciencia.
También no se experimentaba, se planteaban teorías, pero no se experimentaban. Lo dejaban ahí nomás. Me fallaste, Rick. Acéptalo, Perú. Así es. Ahora sí es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Segunda preguntita. A partir del texto podemos afirmar. Excelente, muy bien, claro que sí. Muy bien, señorita y joven. La respuesta, claro que sí, esa es la respuesta. Muy bien, joven, esa es la respuesta. A partir de ahí podemos afirmar que el por qué, ¿no? De alguna manera el maestro va a influir en su discípulo, ¿no es cierto? El discípulo seguramente siempre va a mejorar lo que hacía su maestro, ¿no? No va a seguir los mismos pasos, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Si no, la ciencia no avanza. Entonces, ¿por qué el afán de Bacón de ser bastante inquisitivo, ¿no? ¿Por qué el afán de oponerse a Aristóteles? Evidentemente, porque su maestro fue algo seguramente en él, ¿no? Entonces, en algún momento de tu vida, por ejemplo, tú cuando tengas pareja, cuando ya te establezcas emocionalmente, cuando ya te cases o tengas una pareja estable, muchas veces tu pareja va a influir en ti, ¿no? Y tú vas a influir en tu pareja, para bien o para mal, espero para bien. Es así, es parte de la vida. Entonces acá evidentemente, si su maestro, en todo caso, Grosseteste, tenía cierta particularidad de eso que eso lo heredó de su maestro. Habrá influido en su maestro. La respuesta, qué bien, esa es la respuesta. Muy bien, señorita y joven. Esa era la super respuesta. Grosseteste tenía interés por la metodología de la ciencia. Eso se deduce. La respuesta era la E. Muy bien. Bien, amigos, hasta esa parte práctica. Ahora vamos a abocarnos a la separata. Bien. El sistema filosófico de Immanuel Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz, y de la filosofía empirista, representada principalmente por Hume, y en oposición consciente a una u otra. Tanto Hume como Leibniz escinden todas las proporciones en dos grupos, excluyentes y exhaustivos. Y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente en la explicación acerca de las proposiciones empíricas, con el objeto de ir directamente al medio de la cuestión y exponer la conexión con el resto del sistema filosófico. Lo mejor será considerar la clasificación triple de las proposiciones con las que Kant reemplaza la dicotomía de Leibniz y Hume. La primera de sus clases, la de proporción analítica, coincide con la analítica de Hume y Leibniz. En cuanto a las proposiciones empíricas, Kant separa de los filósofos presentes y formula la nueva distinción, las proposiciones sintéticas empíricas y las proposiciones sintéticas no empíricas. Ahora bien,
El texto que acabamos de leer, oiga, ¿qué tipo de texto sería según su contenido? Según su contenido. ¿Sí? Según su contenido, ¿sería humanístico o científico? ¿Cree que hay que ser humanístico o científico? Así es, muy bien. El profeta está hablando del hombre. Así es un texto humanístico. Es un texto humanístico. Oiga, y mira, y según la intención, ahora según la intención, oiga, ¿será un texto expositivo? ¿Será un texto argumentativo? ¿Será un texto descriptivo? Porque narrativo, instructivo no es, pues, ¿qué será? ¿Descriptivo, expositivo o argumentativo? Yo no. Es explicando un tema, nos está tratando de conocer sobre una idea, una opinión, o nos está describiendo algo. Ese texto, si uno está comparando la metodología de varios filósofos, entonces no nos está tratando de convencer, más bien nos está explicando. Es un texto expositivo. Hoy, según la idea principal, ¿es al inicio, al centro o al final? Muy bien, señorita. El sistema filosófico de Immanuel Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz, y de la filosofía empirista, representada principalmente por Hume, y en oposición consciente a una y otra. La idea principal de ese texto está propuesto, mira aquí. O sea, es un texto, obviamente, analizando. El texto. Las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que en su sentido, por su sentido, forma y medio resultan muy persuasivas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y de sentido común. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los griegos y estudiadas sistemáticamente por Aristóteles hace más de 2000 años. De lo anterior se ve que desde antiguo ha habido una necesidad de reconocer las falacias como errores de argumentación. Históricamente, el estudio sistemático de las falacias corresponde a los tratados de la lógica tradicional, porque desde el punto de vista de la lógica matemática moderna, las falacias no constituyen un problema teórico especialmente relevante. No hay en ellas nada especial en el plano sintáctico o en el plano semántico. En virtud de la anterior consideración, la falacia se encuentra sobre todo en las obras de la lógica, de lógica a un nivel elemental, ¿no? Nos hablan de las falacias. ¿Será humanístico o científico? ¿Qué dices?
Las falacias son, señorita, son proposiciones que tienen la apariencia de ser verdad. Y esas proposiciones las emite, es una el hombre, ¿no? No puede ser científico. No hay forma. Las falacias las hace el hombre, la emite el hombre, la genera el hombre. Entonces, las falacias, mira, esas son las falacias. Ahora, ¿qué tipo de texto sería según la intención? Ahora sí, muy bien, claro que sí. Muy bien, doctor. Es un texto, obviamente, expositivo, una vez más. Y es un texto, ¿no es cierto? Un texto analizante. Profeta, ¿dónde está la idea principal? Ahí está. Ahí te explico. Las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que en su sentido, forma y contenido resultan muy persuasivas y pasan normalmente inadvertidas. Ahora el textito C. Reivindícate con tu público. Vamos, ¿qué dices ahí? Doctor, muy bien. Te agradezco. Muy bien, muy bien. Gracias por el tipo de texto. Según el contenido, ese es. Bien, los compañeros ya han hecho ya reconocí el texto. Efectivamente, ese texto pues es un texto humanístico. Es un texto humanístico. Ahora dice,
Un texto se considera metafísico si pretende describir conocimientos acerca de algo. Un texto se considera descriptivo, se considera, él cree eso. Un texto se considera metafísico si pretende escribir conocimiento acerca de algo que se encuentra más allá de tu experiencia. Por ejemplo, una presunta explicación hacia la verdadera esencia de las cosas, del absoluto de las cosas, para usar el término kantiano. Es más fácil aclarar mediante un ejemplo tipo de enunciados que quiero dotar como metafísicos. Por ejemplo, dice Heidegger, la nada anonadada. Ahora bien, nuestro análisis reside en un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables. Del enunciado heideggeriano, no estamos capacitados para deducir ningún enunciado que afirmara ninguna percepción, sensación, experiencia cualquiera que pudiera esperarse del futuro. Por consiguiente, el enunciado de Heidegger no afirma nada. Lo que revela al no decir nada, no se puede verificar y en consecuencia ese sentido. Lo metafísico no puede evitar la factura de los enunciados no verificables, porque los hicieran verificables, la decisión acerca de la verdad o la... Al inicio, el texto da la apariencia de ser una opinión, pero a medida que va adentrándose al tema, va cogiendo ideas de Kant y va evidentemente observando las ideas de los metafísicos. Entonces, el texto ya está empezando a mencionar autores, ¿no? Para sustentar, evidentemente, la tesis que él plantea al inicio. Entonces, ese texto, más que argumentativo, es un texto expositivo, ¿no? Y la idea principal, como dice el compañero, es acá, pues todo nace a partir del texto, ¿no? Del tipo de texto que el autor menciona acá. Y ese último texto, sí.
Pero si aquí mira el psicoanálisis, el psicoanálisis. Uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha ampliado la gama de complejos. Primero, el complejo Edipo y los demás complejos producidos por la presión sexual. Luego el complejo tanático, la muerte, ¿no? Tanatos, con los complejos del entorno de instinto de muerte, las tendencias agresivas. Aunque durante años el psicoanálisis clásico se mantuvo dentro de la ortodoxia freudiana, en los últimos años los complejos han proliferado. Quiero sumar a esa proliferación un nuevo complejo, el apobálico. Ese complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa porque la he derivado de apobayo. Debería más bien llamarse apobalónico, balónico, que viene del participio presente del mismo verbo, pero suena tan científico y tan contundente que bien puedo tomarme ciertas libertades, pues la fuerza expresiva compensa la carencia de rigor filosófico. El complejo apobálico está mucho más extendido de lo que podría parecer en primera vista. Quien no tiene en la familia uno o dos parientes famosos por su capacidad de perder las cosas, en verdad hay muchos, ¿no? En casa muchas veces no recordamos dónde pusimos tal o cual cosa, ¿no? Ahí está tu complejo, ya lo identificaste. O sea, es un padecimiento, es un complejo. El origen del complejo aún no ha sido estudiado, pues que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia, pero estoy seguro de que es muy profundo y que cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. ¿Sí? Una persona, evidentemente, le ha puesto nombre a un hecho que parece se le pasa con cotidianidad, ¿no es cierto? Él no es científico. Al final él termina diciendo algo, ¿no? El único que conoce eso soy yo, ¿no? El origen del complejo aún no ha sido estudiado, entonces no puede ser científico, ¿no es cierto? Entonces él ha leído, conoce sobre el tema, pero no es un científico, ¿no? Él dice al final, puesto que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia, pero estoy seguro de que es muy profundo, no sabe, y aun cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en psicoanálisis, seguramente, ¿no? Entonces, él a esos lapsos que tenemos muchas veces de olvidar las cosas, ¿dónde lo hemos puesto, sí o no? Y a muchos seguramente le ha pasado, con mucha más intensidad, y a algunos seguramente no, pero es frecuente que algunas personas no se acuerden de dónde dejaron tal o cual cosa. Yo conozco a un se olvida las cosas, no sé dónde dejó tal cosa, ¿no? La respuesta, amigos, acá está cual, ¿no? Yo no sé por qué dudaste, señorita. La respuesta, pues, es un texto humanístico, no es un texto científico, ¿no? Él conoce que es un texto humanístico.
es un texto analizante o sintetizante en cuadrado. No, es que él sobre él. Pero él asume que él no es, bueno, o sea, él dice, aquí al final menciona, dice, ¿no? Aquí al final menciona y dice que el origen del compound no ha sido estudiado, ¿no? O sea, él trata un tema científico, o sea, menciona palabras de psicoanálisis tal cual, lo menciona, pero él lo menciona, ¿no? Pero él puede ser, pues, un literato que en verdad está opinando sobre algo, ¿no? Escribe sobre algo, pero él no conoce el tema, ¿no? Porque aquí al final menciona eso, ¿no? Puesto que yo lo he descubierto, ¿no? Y soy el único que conoce su existencia, pero estoy seguro de que es muy profundo y cuando se analiza, ¿no? No por aficionados como el que escribe, sino por expertos. Él no es experto en el tema, o sea, él no es científico, él no es de pronto pues un psicólogo o quizás no es un psiquiatra, simplemente pues es un hecho que le ocurrió, ¿no? Entonces, pero sí conoce el tema, ¿no? Entonces, incluso a ese padecimiento que él tiene, le ha puesto un nombre, ¿no? Le ha puesto un nombre basado pues en alguna etimología, ¿no? Por ejemplo, basó su terminología en apobayo, ¿no? Yo pierdo, ¿no? De ahí deriva justamente ese nombre que él le ha puesto a esa circunstancia que constantemente parece ser que le ocurre, ¿no? Le pasa. Y aquí pues finalmente sería un texto expositivo porque él conoce el tema, es más, le asigna un nombre al mal que él tiene. Oye, perdón, ¿te leía principal al inicio, al centro o al final? Es al inicio. Dice, amplio la gama de complejos. Primero el ejemplo de Edipo y otro más complejo producido por la represión sexual. Luego el complejo tanático, con los complejos del entorno instinto, la muerte y las tendencias agresivas. Aunque durante años el psicoanálisis clásico se mantuvo dentro de la ortodoxia freudiana, en los últimos años los complejos han proliferado. Quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apobálico. Este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa, porque hay derivado de apobalio. Entre la primera oración y esa tercera oración, ¿cuál crees que sería el tema? Todo gira en torno a qué? ¿A los complejos en general o a un complejo en particular? Sí. Al final el texto habla solo de él, ¿no es cierto? Habla solo de este complejo. Y si tú ves, y ese complejo, evidentemente, se menciona aquí en el centro. Aquí en el centro. Empieza con una idea general hablando del psicoanálisis, pero luego particularizan y termina hablando netamente del complejo apobálico. Por lo tanto, no podría ser un texto analizante, más bien es un texto, pues en este caso, centrado. Es un texto centrado. Bien, hasta ahí esa primera parte. Ahora vamos a leer un texto humanístico. Un texto humanístico. A los que tengan su practiquita ahí a la mano, veamos ese primer texto.
Bien, a ver, oye, ese texto está chévere, ¿sí o no? Habla de la palabra, ahora ya sabes aquí por qué o a quién se le debe llamar achorado. ¿Sí? De dónde deriva y cuáles son, mira, sus inicios de esa palabrita, ¿no? Y dónde llega a recaer actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? ¿Qué pasó a significar? ¿Y en qué condiciones está ahorita la palabra achorado? Achorado. El texto que usted acaba de leer, obviamente, por el contenido que tiene ese texto, sí o no, sería un texto humanístico. Una señorita analizó y ese texto es un texto humanístico. Y sí o no, es un texto expositivo. Es un texto expositivo. ¿Y dónde estará la idea principal de ese texto? ¿Al inicio, al centro o al final? ¿Qué dices? ¿Dónde estará? Si observamos, y permítame solo esta por esta vez, aquí al inicio el autor menciona, ¿no? En el Perú general, nadie es libre de un grado de achoramiento. Este es un fenómeno que poco a poco ha ido calando y deteriorando a su vez la solidaridad colectiva, fomentándose un cambio, un individualismo extremo, sálvese quien pueda, donde vivo vive el sonso y el sonso es su trabajo. Por lo tanto, ahí se plantea el tema, se plantea el proceso y la característica de esa palabrita. Por lo tanto, pues es un texto analizante. Ese es un texto analizante. ¿Bien? Analizante. Ahora sí, vamos a lucirnos con la respuesta de este texto. En apretada síntesis, el achoramiento se conceptualiza como un fenómeno. Mira, se conceptualiza como un fenómeno. Básicamente en esa síntesis tendrías que poner pues su característica, ¿no? De él. ¿Qué es lo que le caracteriza a él? Muy bien, claro que sí, no, sin dudar, sin dudar. Claro. La respuesta tiene que ser sin dudar, muy bien. No, pero ahí, amigo, estás incluyendo conceptos que no tienen nada que ver con la caracterización del achorado, ¿no? Dice, ¿no? En apretada síntesis, el achoramiento se conceptualiza como un fenómeno. Disculpen que retorne a esa parte del texto. Ese es un fenómeno que poco a poco ha ido calando y deteriorando a su solidaridad colectiva. O sea, ya se hace recontra, súper, hiper individualista, fomentándose un cambio en un individualismo extremo de sálvese quien pueda, en donde el vivo vive el sonso y el sonso es su trabajo. Eso es tan común que no nos sorprende. Aproximadamente por los años 70, el mecanismo social por excelencia era el que se instauró en el Perú como consecuencia de una estratificación social rígida, en el que el poder encontraba su concentrado no solo en grupos sociales que ejercían un total control sobre los canales de movilidad social,
Y ahí viene tu respuesta, casi literal. Debido a esto, ascender se debía obtener una disposición favorable por simpatía superior. Entonces, como el poder se encontraba en un solo nivel social, para acceder a este se debía sobonear, chupar mellas y adular al superior como único medio para surgir, produciéndose así una relación triádica, donde hay un adulador, un adulado y un desacreditado. Cualquier otro trabajador con vistas de descenso, de desprestigio, con chismes, críticas, sarcasmo, etc. Por esas fechas no nos encontramos en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual pretendía la oligárquica mediante la reforma agraria, la nacionalización de la banca. Ya sabes a qué gobierno se refieren. Y con este nuevo consuelarismo como estrategia, queda eliminado, pues el poder ya no queda concentrado en un grupo social. Y ahí viene la respuesta, pues, ¿no? La palabra achorado deriva de la palabra choro, ladrón, persona que vulnera las normas y derechos de los otros. En consecuencia, hay un aspecto insoslayable de amoralidad. Viene tu respuesta. El achoramiento se caracteriza por una acción personal con la cual se pretende escalar posiciones a la estructura social, ¿no? La respuesta a él, así es, señorita. Muy bien, te diste cuenta. La respuesta a esta pregunta sería, pues, A. Y la palabra calar, en este caso, inicialmente la palabra tenía otra connotación, ¿no? Pero luego fue calando, ¿no? Hasta hacerse recontra individual la persona, ¿no? Ya no le interesa el resto, es recontra revista. Aquí calar connota profundidad, ¿no? Profundidad, ¿no? Va calando, dice. Está, ¿dónde está esa palabrita, profe? Saca en la segunda línea. Ese es un fenómeno que poco a poco ha ido calando, interiorizándose, ¿no? Quedándose y deteriorando a su vez la solidaridad colectiva, ¿no? Algo que le caracteriza a achorado, pues, ¿no? Entonces, un achorado no es alguien que no solo presume, ¿no? Sino presume lo que no es, ¿no? Pero más que eso, al achorado, evidentemente le caracteriza, evidentemente, ser arribista, ¿no? Recontra personalista. Se infiere el texto que el achorado se distingue por la, yo no, se cree lo máximo, presume lo que no es. No puede ser ironía, pues porque la ironía no, él presume lo que no es, así es, muy bien, Yamilet, presume lo que no es, la respuesta es una actitud prepotente, él se arribiza, se cree lo máximo. La frase salud la bandera, bueno, es conocido para nosotros esta frase, ¿no? Cuando simplemente no se hace omisión a un mandato, ¿no? Lo que hace ahorita la gente, ¿no? La cuarentena es un saludo a la bandera. Nadie hace caso al mandato, ¿no? La gente cree que no hay nada acá, ¿no? Ahora seguramente la gente se va a empezar a, como cree que ya llegó la vacuna y como alucina que 300.000 es suficiente, eso en verdad no es nada, ¿no? 300.000 puede ser que para el 3% de peruanos. Ah, sí, si somos más de 32 millones, claro que sí. Entonces, pero hay gente ya, ¿no? Ya. Pero acá, salud a la bandera es no hacer caso, ¿no? No hacer caso, eso es, ¿no? Justiprecio, no puede ser justiprecio porque ahí sí no estaríamos valorando las normas, pero acá no se valoran las normas. En este caso, con el salud a la bandera simplemente no se hace caso, ¿no? Para nada. La respuesta sí es, ¿no? Evadir, ¿no? Evadir, simplemente no hacer caso del cumplimiento. La respuesta es la C. Muy bien, señorita. ¿Sí? Muy bien, lo máximo, señorita.
No se condice con el texto aseverar que el achoramiento no se condice con eso. Introyecta que el achorado como bienes más preciados, el poder, el dinero, claro, eso es lo que él busca, ¿no? Él asume, él alucina, busca eso, ¿no? El arribismo, eso es compatible, sí se condice. Es una estrategia de ascenso social fundado en un pragmatismo maquiavélico, claro que sino aparentar lo que no es para que la gente pues en verdad crea que es lo máximo, ¿no? Es superior, ¿no? Es de otra clase, ¿no? Bien, eso tiene que estar en el texto. Dice, no es un comportamiento antisocial, puesto que los atorados son más integradas al sistema y que se adecuan a las normas sociales. ¿Sí? Oiga, podría ser esa. Es una acción colectiva con la que pretende escalar posiciones a la estructura social, donde el poder se concentra en un solo nivel cultural. No es un comportamiento antisocial compuesto, puesto que las personas son personas integradas al sistema y que se adecuan a las normas sociales. ¿No es un comportamiento o es un comportamiento? Aquí en el centro del texto te mencionan eso. El achoramiento se caracteriza por una acción personal con la cual se pretende escalar posiciones en la estructura social mediante una conducta de confrontación violenta y desprecio por el otro. La únicamente es el acto personal. Así es una persona que da una valoración positiva a los objetos sociales como bienes dignos, con el poseerlos, y sus bienes más preciados son el poder, el dinero y la corrupción, el fraude, para conseguirlos. Sin embargo, esas características podrían confundirnos y hacernos pensar que el achorado es un antisocial. Podría engañarnos, no es un antisocial, es recontra sociable, lo cual importan las normas. Oiga, al cual no le importan las normas. No obstante, a diferencia del antisocial, el achorado es una persona integrada al sistema, o sea, recontra sociable, se adapta a las normas. ¿Y tú qué me has dicho ahí? No se condice, dice. No es un comportamiento social, puesto que los achorados son personas integradas al sistema, así, no es un comportamiento, es una acción colectiva que pretende escalar posiciones. No es recontra personal, es individual. La respuesta es la D. Se desprende el texto que el achorado transgredirá las normas legales. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué va a transgredir las normas legales? Porque él quiere pertenecer a otra clase social, entonces se hace, presume lo que no es, entonces escala de manera, pero no le interesa evidentemente pensar nada, le interesa obviamente estar, ¿no? aparentar ser de otra clase social. Se desprende el texto que el achorado transgredirá la norma legal. Muy bien, claro que sí. ¿Sí? La respuesta, sobre la base de una consideración de utilidad personal. Se infiere el texto que el achorado suele ser
Así es, muy bien, claro que sí, excelente. No tiene escrúpulos. Así es un desvergonzado. Si una sociedad se instituyera una pirámide del poder en la que el control político y económico estuviese en manos de muy pocos, podría desencadenarse de todos entre ellos. Es que sobresalga el mejor, no nos interesa el resto. Tu respuesta, una actitud arribista. Eh, los arribistas son aquellas personas que no le interesa, mira, pisotear, no le interesa respetar con tal de lograr sus propósitos. ¿Bien? Es un arribista. Jardín es a bosque. Hay una relación de semejanza entre ambos conceptos. ¿No es cierto? Muy bien, claro que sí. Menor tamaño, mayor tamaño, ¿no? En lugares de vegetación. Acá sea graciosa, pero no tendría el mismo. Altar iglesia sería parte de todo, ¿no? Aula escuela podría ser. Viento huracán. El viento es un tipo de huracán. Tenemos, mira, solo dos. ¿Sí? Jardín es a bosque como aula es a escuela. Altar es a iglesia. En ambos espacios hay vegetación, así como en ese espacio y en todo hay obviamente alumnos. Pero de manera más precisa la selección está en un aula. En cambio, en una escuela está todo general. En un bosque todo general. La respuesta es la D. Sumar, multiplicar. De menos a más. De menos a más. Muy bien, claro que sí. Andar, correr. Causa, efecto. El poder, el conocimiento genera poder, así como riqueza, dominio. Beodo, astemio, antónimos. Beodo, abstemio. Beodo es borracho, chispo, etílico, alcohólico. Y abstemio es que no le gusta beber. Bueno. La respuesta, egoísta, altruista. Epílogo, drama. Epílogo, drama. Final, parte de todo. Parte de todo.
epígrafe, obra, parte de todo. Igual, parte de todo, filo, cuchillo. Y el filo es la parte más importante para el cuchillo, así como. La brocha y la pintura se complementan, ¿vale? Ahora, la parte más importante de la escoba es justamente las cerdas, no el mango. La parte más importante del motor no es la rueda, es el motor. O en caso de los carros automáticos, es la computadora, la respuesta. Encendedor llama. Un encendedor no pasa nada, igual que un cuchillo no pasa nada. Punto recta. Esa la sabe por geometría. De fue bies. Autor obra. Plebiscito consulta, esa palabra con historia. Sinónimos. Y el trasantepenúltimo, para terminar eso. Historia, sociedad. La historia se basa en la sociedad, así como la biografía en un individuo. Morgue, necropsia. Lugar, acción. Lugar, acción. ¿Qué me dice la última? Así es, bien. Y la última, quirófano, operación. Quirófano, operación. Hasta ahí, compañero, alumno, cuídate bastante. Sigue protegiéndote. Cuida a tu familia, cuídate tú. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con otro tema seguramente.